Comience el programa, Alejandro. Me da miedo, pero con la máquina de revolver, boludos. Bueno, está el embudo. La garrafa de gas. La aspiradora que traslada al boludo ya inflado. No. La licuadora gigante que convierte al boludo y se le agrega un poquito de vinagre. Y de ahí el boludo pasa a el tubo excretor de boludo. Y al tacho de boludo líquido, al panel solar para convertir el boludo en polvo, la bolsita de residuos del boludo crece y el centro de reciclaje del boludo. Y el boludo es Alberto Fernández, expresidente de la Nación. En manos del presidente, que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. Alberto Fernández, porque se arrastró ante Héctor Magnieto de Clarín, que le obligó a suspender la intervención a la mafia de Vicentín. El presidente Alberto Fernández, que venía con una imagen espectacular, porque la gente había entendido lo que significaba salvar vidas en la pandemia, de repente se manda la medida de intervenir a una mafia tremenda de la Argentina, una de las mafias más poderosas, que era la mafia de Vicentín. Entonces Clarín empezó a armar una campañita en contra de esa intervención. ¿Por qué? Porque si funcionaba esa intervención, el gobierno de Alberto Fernández, con buena imagen, más una decisión de fortaleza, podía avanzar en lo que Clarín no quiere que nadie avance, que es quedarse con el 100% de todas las comunicaciones de la Argentina. Ya compró ahora con Milei Telefónica, tiene el 70% del cable, de la televisión, de internet, de medios gráficos, de toda la Argentina. Clarín, con Héctor Magnieto, el mayor mafioso de la Argentina. Pero hoy Alberto Fernández está en la máquina de cortar boludo porque se cagó y se echó atrás con la intervención a Vicentín, que podría haber sido el quiebre de la Argentina. Podría haber sido el paso adelante transformador de una Argentina donde no se castigaba a los más vulnerables, sino a las mafias más poderosas de la Argentina, con la cual nadie se quiere meter. Por eso el expresidente está hoy en la máquina de cortar boludos del avispero, y mejor que yo lo va a explicar el más perseguido por Magnieto, Víctor Hugo Morales. Estamos muy emocionadas de tener la posibilidad de reclamar y de pedir nuestros derechos de libertad, porque estamos cansados de que nos tengan metidos en nuestras casas cuando todos sabemos que ya llegado a este punto es por otros motivos. Así que bueno, para que no nos joroben más, porque se creen que somos tontos, pero no somos tontos. Y el pueblo unido jamás será vencido. Así estamos, compañeros. ¿Se acuerda de Todos Somos Vicentín? Aquellas marchas por Vicentín en Buenos Aires, en Avellaneda, en el pueblo de ellos, en la provincia. ¿Se acuerda lo que fue? La presencia de los medios de comunicación de la derecha acompañando a Vicentín contra el Estado, que quería cobrarse aquella deuda brutal que todavía persiste. 1.500 millones de dólares. Usted que escucha de esas cifras y sabe que son importantes, imagine lo que ahora es. ¿Pero qué ocurre? Le esconden todo. Yo creo que le dé mucha vergüenza a todos los que salieron a decir todos somos Valentín. Tengan vergüenza. Es un asco lo que hicieron. Ahora están presos los de Vicentín. Presos por una justicia que va lenta, pero que no tiene más remedio. 2 exaltos directivos de Vicentín y miembros de las familias accionistas, Daniel Bullati y Roberto Gasse, fueron detenidos el viernes pasado al mediodía por pedido de los fiscales que investigan. Están presos. Las estafas tremendas que cometieron con la complicidad de González Fraga, aquel que decía se creían que podían tener un plasma, viajar y tener un auto, pero eso era una mentira. Mentira era él, que con esas estupideces llegó a ser el hombre fuerte del Banco Nación, y a las órdenes de Macri hicieron este desastre. La élite robando. Ya sé que les mortifica muchísimo y duele cuando hay vidas en juego, el robo de un celular.
Pero compárelo con este robo que es el que genera que haya quienes roben celular, o por lo menos empuja a las estadísticas para que así sean. Todos somos Vicentín. Vaya y cante, súbase a la camioneta de nuevo, envuélvase en la bandera argentina, cante el himno argentino y diga todos somos Vicentín frente a la comisaría donde están presos estos tipos. Y también van a ser presos, van a estar procesados, ya lo están, Scarel, Macua y todos los que rayen. Eso es lo que ha quedado de la espantosa estafa de Vicentín. Pero yo no pienso tanto en los delincuentes de Vicentín. No pienso tanto en la estafa en sí misma, en la cantidad de dinero. Pienso en la estafa moral de los medios de comunicación, que auspiciaban con sus títulos la defensa de Vicentín y que lo sacaban a muchos, no creo que de ustedes, pero a muchísimos a las calles. ¿Se acuerda? Bullrich era una de las que iba con la gente de campo. Todos somos Vicentín porque aprovechó el campo, además, para meterse en esto. Caravanas interminables, plantándose en las plazas para cantar el himno para vergüenza de esas plazas. Estaban defendiendo delincuentes que ahora están presos. Les quería contar esto porque los diarios que leen mucho de los que salieron a decir todos somos Vicentín, eso no aparece, eso no sale ahora que están presos. Pero por favor, siéntase a sí mismo, cierre los ojos y piénsese, andando por las calles de su pueblo, de su ciudad, de Buenos Aires, cantando todos somos Vicentín. Y sienta mucha vergüenza, por favor. Estos ejecutivos de Vicentín siguieron sacando dinero. Luego de la estafa que produjeron al Estado, el último mes del gobierno de Macri, el Banco Nación sacaron 800 millones de pesos, son cifras incalculables. Estafaron a todos, a los trabajadores. Ya vamos a relatar todas las sinvergüenzadas de estos crápulas, delincuentes y mafiosos que ahora están presos a pesar de que han seguido sacando de manera ilegítima de las empresas vinculadas, que además estaban en concurso, esos 800 millones que les dio Macri del Banco Nación, o sea, de todos los argentinos, los sacaron estando en concurso, con una empresa concursada. No sé si me explico. Sí, sí. Yo voy a sacar un crédito en un banco por 10.000 pesos, me piden hasta el partido de nacimiento de su abuela. Hasta el partido de nacimiento de la abuela. Estos tipos sacaron 800 palos en el último mes del gobierno de Macri con la empresa concursada. Y siguieron, después de eso, siguieron estafando. Hubo un interregno ahí de una pseudo y fracasada intervención del presidente Fernández y siguieron produciendo actitudes mafiosas y perjudicando a los trabajadores, vaciando la empresa. Sacaban fortunas para pagarle honorarios a supuestos abogados que además se los tenían que pagar ellos, no la empresa. Se los tenían que pagar ellos. Y entonces ahora están todos presos y los vuelven a imputar por asociación ilícita y administración fraudulenta. Es el mayor default de la historia argentina. Yo me acuerdo que había autos humildes, camionetas humildes con argentinos que decían todos Vicentín, y me acuerdo que cortaban las rutas. Y en una de esas cortadas de la ruta apareció arriba de un caballo Patricia Bullrich cortando la ruta arriba de un caballo diciendo todos somos Vicentín y cantando el himno nacional. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahora, ¿termino con eso? Quiero preguntarle algo. No. Antes de eso, déjeme que le muestre esto. Sí. Vos también eras Vicentín. El dólar a 1.300 y empresarios de Vicentín presos. ¿Te acordás cuando decías, ay, todos somos Vicentín? Bueno, tenés que ir preso también, porque vos también eras Vicentín. La veintena de imputadas, porque hay mujeres también, imputados, han cometido 44 estafas y ya han comenzado a ser juzgados en el Centro de Justicia Penal de Santa Fe, donde se juzgó a las bandas de los monos. ¿Tá? Están en el mismo lugar donde fueron juzgados los monos, ahí están estos crápulas
atorrantes de Vicentín que vaciaron la nación. La cantidad de delitos y estafas que cometieron son inenarrables, y recién ahora caen presos. ¿Y saben cuántos miles de pibes por robar un celular ahí en las cárceles de la Argentina? Estos robaron 1.300 millones de dólares comprobados, más todas las evasiones que hicieron durante décadas, más todos los ilícitos, más todo el contrabando que hicieron porque tenían puerto propio, un descontrol absoluto. ¿Qué me quería decir, Alejandrina? Más allá, usted que es tan entendido en esto, más allá del tema Vicentín y qué sé yo, ¿qué opina del presidente Fernández? Porque yo sé que la gente se va a enojar mucho con esto que voy a decir. No, yo me voy a disculpar, sí, pero hoy el tema es Vicentín. Y ya lo pusimos a Fernández en la máquina de cortar boludo. Porque Fernández, como buen que se decía presidente peronista y elegido por Cristina, hizo lo que debía hacer. Intervenir esa empresa para que no siguieran defraudando al Estado, para que no siguieran evadiendo, para que no siguieran fijando arbitrariamente el precio de los cereales y de la soja, y para que no siguieran vaciando esa empresa y estafando a sus trabajadores, a las pymes que le proveían, y en definitiva el dinero de todos los argentinos. Y además para que pudieran devolver el dinero que el Banco Nación les había entregado. Esa era mi pregunta. ¿No le parece a usted que, yo sé que la gente se va a enojar conmigo con esto, que a Fernández le han pegado más de lo que deberían pegarle? No, me parece que le han pegado menos de lo que se debería pegarle. Pero de todos modos, estos tipos de Vicentín, mire, le voy a dar un nombre. Efrén Venturini. Trabajaba en la planta aceitera de Vicentín en Avellaneda, en Santa Fe. Era delegado gremial. Una empresa muy grande, importante, y como muchos otros defendía los derechos de sus compañeros. En 1976, Efrén Venturini fue detenido, secuestrado y torturado junto a otros trabajadores y todo el cuerpo de delegados que fueron entregados por los gerentes de la fábrica de Vicentín. Esos tipos no son de ahora delincuentes, vienen siendo delincuentes desde la época de la dictadura. La historia de Vicentín no solo está marcada por el fraude y la corrupción, sino también por la complicidad con la última dictadura cívico-militar, porque empresarios como estos de Vicentín, que recién hoy están presos, existen por toda la Argentina, incluido Córdoba. Y algún día vamos a hablar de los empresarios que en Córdoba entregaban a los delegados, se los entregaban a Menéndez para que fueran torturados, fusilados y desaparecidos. 22 trabajadores fueron detenidos, y de los cuales 14 de ellos eran delegados en esa época en Vicentín. ¿Tá? 22 trabajadores los hicieron volar y desaparecer estos tipos que hoy están presos en Vicentín. Veamos. Después ya vinieron la redada, nos llevaron a todos los delegados de Vicentín. A mí lo que más me dolió fue que me dijeron que yo hacía boicot de las máquinas. Sé que no voy a ser capaz de ir a romper a propósito una máquina, porque a mí los fierros me encantan. Empezaron las torturas, me sacaban a tirones los pelos, me tironeaban, ¿viste? Y bueno, y sí, y aguantamos hasta que pudimos, dijo, y después nos llevaron a la madrugada, nos llevaron a Santa Fe en un camión cargado como chancho, ¿viste? Y con una lona arriba. Bueno, esta historia de Vicentín expone una parábola que incluye, a mi criterio, la historia de toda la Argentina de los últimos años, desde la dictadura hasta hoy. Vicentín es el resumen de esa tragedia que hemos vivido los argentinos. Una tragedia que tiene y ha tenido como protagonistas ocultos, anónimos,
a los vendepatrias, a los cipayos. El país necesita de una burguesía nacional. Yo al menos lo creo así. Pero no una burguesía nacional con olor a bosta y que se dicen capitalistas, pero no tienen el más mínimo sentido de lo que es el auténtico capitalismo productivo. Si hubiera vocación capitalista en nuestros empresarios, debería de por sí empujar encadenamientos productivos, agregación de valor, innovación, un montón de cosas que no hace porque se dedica al rentismo. Porque como decían Sarmiento y Alberdi, que ahora buena parte de estos sectores reivindican, es una burguesía con olor a bosta. Este documental Cuellos Blancos del caso Vicentín ha sido censurado y no se ha querido exhibir en los espacios incas de la Argentina, ni siquiera en la plataforma CineArtPlay, cine.ar.play. Entonces lo vamos a exhibir un fragmento de Cuellos Blancos aquí en el avispero de Canal ZTV desde Córdoba, República Argentina. Somos todos Vicentín. Crea esa posibilidad de que todos se sientan, entre comillas, partes del poder. 1.328 millones de dólares, que es la pérdida patrimonial que tiene la empresa en 6 meses. Esta es la parte inexplicable. Uno piensa que es imposible que una firma se pueda quedar con otra sin poner un peso. No, eso pasa en el mundo corporativo y acá estamos ante un caso. Claramente el fraude se puede llevar a cabo porque se puede dar una suerte de asociación casi delictiva entre el poder económico, en este caso el grupo empresario, y el poder político. Creo que hay que poner eje en esa opacidad del negocio de los granos, donde el Estado no controla qué es lo que sucede. Fue el error estratégico más profundo de Alberto Fernández, y eso que tuvo varios. Bueno, la intención no es solo denunciar esta mafia, que hoy están presos, pero ojo, están en prisión preventiva, porque recién está comenzando el juicio, y están siendo juzgados, como dije recién, en el mismo lugar donde fueron juzgados los monos, los narcomafias de Rosario. Y estos Vicentín seguramente mucho tienen que ver con la narcomafia a través de ese puerto donde circulaban barcos que venían de Paraguay con productos que ellos mandaban clandestinamente para evadir los impuestos argentinos. Era tremendo, espeluznante lo que hicieron estas familias. Una de las mujeres detenidas tiene el apellido Vicentín. No todos tienen el apellido Vicentín, pero hay toda una mafia que viene no de ahora, como hemos visto desde la época de la dictadura. Lo importante y lo que nos importa es generar, a partir de estos informes, generar el debate que nos debemos los argentinos sobre los saqueos que se ha producido en la Argentina, porque estamos cansados de escuchar que es un país rico, que es un país con recursos naturales, que es un país donde no debiera existir la miseria, la hambruna y las desgracias que está pasando el pueblo argentino. ¿Y saben por qué? Porque está lleno de estos atorrantes minoritarios en el país que han saqueado el país y lo siguen haciendo. Y lo quieren hacer más aún, encabezados por Héctor Magneto, el dueño de Clarín, el presidente, el CEO, lo que sea de esa mafia que es el grupo Clarín, llena de periodistas por todos lados, incluidos en Córdoba, como Canal 12, como Radio Mitre y como La Voz del Interior. ¿Cuántos años llevan envenenando el cerebro de los argentinos y de los cordobeses y ocultando la verdad? ¿Cuántos años llevan invisibilizando el saqueo de la Argentina? ¿Y saben por qué? Porque el principal saqueador es Magneto, que encima se da el gusto de verduguear a todos los empleados que tiene en el grupo Clarín, cagándolos de hambre. Y cada 2 por 3
echándolo a los patadones. Ese es Magneto, vinculado a todos estos grupos mafiosos. Ahora, dentro de los tipos que están presos, hay dos, especialmente uno, que se llama Roberto Gasse. Roberto Gasse es uno de los CEOs de Vicentín que ahora está preso y que está siendo juzgado. Cuando empezó a hablar, ¿saben, Alejandrina? ¿Sabe, Cristina, qué dijo? ¿Qué dijo? Roberto Gasse. ¿Qué dijo? Empezó a hablar. Y empezó a hablar y dijo que coimeaban a los periodistas del Grupo Clarín. Un arrepentido. Lo dijo, no, qué arrepentido. Lo dijo Roberto Gasse, el principal CEO implicado y detenido, preso ahora y sometido a juicio en el caso Vicentín, de la mafia Vicentín. Roberto Gasse dijo: se está ventilando en Rosario el juicio por estafa a los directivos de Vicentín. Salió en el juicio la plata que le pagaban a los periodistas por abajo de la mesa para desacreditar las ideas de estatización de la empresa. ¿Quién nombra a los periodistas? Lo nombra Majul, nombra a Leuco, nombra... Repudiando la expropiación de la empresa Vicentín por parte del gobierno nacional. Lo nombra Majul, nombra a Leuco. Si el proyecto de expropiación sale tal cual, lo presenta en el manual de guerra de Máximo Kirchner, que ayer te mostramos, Argentina se va a acercar más a la Venezuela de Nicolás Maduro. La plata que le pagaban a los periodistas por abajo de la mesa para desacreditar las ideas de estatización de la empresa. Expresamente dicho por los directivos de Vicentín en el juicio en Rosario. Miles de dólares le pagaban a estos sinvergüenzas Majul y Leuco. Qué dolor, Leuco era cordobés. Leuco fue alumno de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, fuimos compañeros. Qué vergüenza. Les pagaba Vicentín para que defendieran a esta mafia de sinvergüenzas junto con el grupo Clarín. Fin del tema. Esperamos haber servido y aportado, aunque sea un mínimo granito de arena, para que empecemos a desperezarnos de esta siesta, larga siesta en que nos han dormido los medios de comunicación, especialmente el Grupo Clarín y específicamente a los cordobeses. Porque cuando yo me refiero a Córdoba y el Grupo Clarín, no en todas las provincias el Grupo Clarín tiene la penetración que tiene en Córdoba. Y por eso hablamos de los porcentajes que sacó Macri, de los porcentajes que sacó Milei, y aún con Mario Pereira en ausencia. Porque no en todas las provincias el Grupo Clarín tiene el principal diario, la principal radio y el principal canal de televisión y el cable. Todo eso lo tiene Clarín en Córdoba. Y por eso le han lavado el cerebro a todos los cordobeses. Esperemos, no que cambien de idea, esperemos que los cordobeses empiecen a desperezarse de esta larga siesta y empecemos a debatir los temas. Debatamos lo de Clarín y empecemos a debatir también de los empresarios que tenemos en Córdoba, que hicieron desaparecer a sus trabajadores y que hoy siguen esquilmando a los sectores populares y más vulnerables de la sociedad argentina. Llámense los pobres de la Argentina.